El precio de las acciones de ASML está de nuevo cerca del mínimo del año, cae casi un 15% en los últimos 12 meses, más de un 30% desde los máximos de julio. La empresa ha tenido un crecimiento de ventas increíble en los últimos 10 años, más de un 15% de crecimiento medio. Para los próximos años espera crecimiento medio de los ingresos de doble dígito también, 13% este año, 13% el próximo, 11, 10, 11, crecimiento de doble dígito. Tiene grandes ventajas competitivas, es muy rentable, tiene margen bruto de más del 50%, se espera que llegue al 55% aproximadamente para 2030, margen operativo de más del 30%, margen free cash flow de más del 30% también, por lo que 1 de cada 3 euros que ingresa lo convierte en free cash flow. La empresa es el único proveedor de la tecnología que permite fabricar los microchips más avanzados del mundo. Si tu móvil tiene menos de 4 o 5 años, el chip que utiliza se ha fabricado casi seguro con una de las máquinas que solamente ASML fabrica. Es la única empresa que ha sido capaz de producir estos equipos con tecnología de litografía ultravioleta extrema, que son de los equipos más sofisticados del mundo. Tienen unos 100.000 componentes y cada equipo cuesta cientos de millones y se los vende principalmente a TSMC, a Intel o a Samsung. Hace poco se ha lanzado una nueva generación de estas máquinas, aún más avanzada y eficiente, se llama High-NA, y muchos expertos afirman que la empresa está una década por delante de la competencia y ellos siguen innovando. Hace poco la agencia de calificación Fitch elevó la calificación de la empresa a A+ con perspectiva estable, y esta mejora refleja la posición dominante que mantiene ASML en el sector, que son fundamentales para la fabricación de semiconductores a gran escala. Tiene un liderazgo tecnológico inigualable en el subsegmento de las herramientas más avanzadas, ultravioleta extrema, y una perspectiva favorable a largo plazo. Con sólida generación de caja, es el principal fabricante de herramientas de litografía del mundo y es el único productor de las máquinas de litografía ultravioleta extrema, que son las más avanzadas y tiene un 90% de cota de mercado en el segmento ultravioleta profunda. Son herramientas fundamentales para producir microchips avanzados a gran escala. La inversión que han hecho durante décadas crea grandes barreras de entrada y va a ayudar a que la empresa mantenga su posición en el mercado. No voy a entrar en muchos más detalles sobre la tecnología, dejo unos enlaces en la descripción a este informe de Fitch y a otros documentos de interés. El sector es un poco cíclico y si vemos el precio de ASML vemos que también es bastante volátil, vemos un crecimiento aquí de más de un 100%, después corrige un 40%, sube otro 100% y corrige ahora más de un 30%. Y si lo comparamos con el SP500, tenemos ASML en naranja y el SP500 en azul, vemos la gran volatilidad del precio de ASML en los últimos 5 años y en el pasado cada corrección importante que ha tenido la empresa han sido grandes oportunidades de compra. Vamos a hacer un breve análisis y una estimación de valor al final para ver si al precio actual puede ser una oportunidad de inversión. Cada vez hay más necesidad de semiconductores, impulsado por la demanda de centros de datos, smartphones, coches autónomos, inteligencia artificial y la creciente digitalización en general. La mayor parte de los ingresos de la empresa viene de la venta de estas máquinas, el 80%, y un 20-25% de los ingresos viene del mantenimiento de estos equipos, servicios y actualizaciones. Y cuanto mayor sea la base instalada en el futuro de estos equipos tan complejos, mayores ingresos por mantenimiento, que son ingresos recurrentes, y estabilizará un poco los beneficios en el futuro. En cuanto al balance, la empresa apenas tiene deuda. Tenemos el ratio deuda-EBITDA en 0,37 y el ratio deuda-free cash flow en 0,40. A simple vista la empresa parece cara, cotiza con un PER de 35 en este momento, pero si nos fijamos en el ratio price to free cash flow, lo tenemos en 29, el ratio precio cash flow operativo en 24, el EV free cash flow por ejemplo en 28 y la empresa continúa creciendo a doble dígito. En los últimos 10 años el beneficio por acción ha incrementado de media más de un 20% y para los próximos 5 años espera un crecimiento medio del 17-18%. El FOARPER lo tenemos más o menos en la media de los últimos 10 años y cualquier corrección del precio desde el nivel actual podría ser probablemente una bastante buena entrada. Pero vamos a pasar a hacer una estimación breve de valor. El precio cotiza tanto en euros como en dólares. Tenemos el precio objetivo de los analistas a 12 meses de aproximadamente 927 en este momento. La empresa paga dividendo, un 1% más o menos. El payout está en torno al 25%. Retorno sobre el capital invertido del 35%. Muy buenos márgenes de rentabilidad como vimos. En los últimos 5 años los ingresos han crecido de media más de un 20%. El beneficio por acción casi un 25%. Y aquí tenemos estimación de más del 20% del beneficio por acción en los próximos 5 años. Voy a utilizar dos métodos en este caso para hacer la estimación. Ingresos estimados y vamos a ver crecimiento estimado de beneficio por acción. Voy a hacer la estimación en euros, así que vamos a cambiar a euros.
Tenemos en los últimos 10 años crecimiento anual compuesto de más del 20%. Para los próximos 4 o 5 años yo voy a estimar un crecimiento de solamente el 12%. Y en cuanto al PER, tenemos el PER actual, como vimos, por encima de 30. Creo que la empresa se merece un PER de entre 25 y 30 por la calidad del negocio, por la posición dominante en su mercado y por los altos retornos que está obteniendo sobre el capital invertido y que todavía puede continuar creciendo. Con un PER de 27-28 tenemos un precio objetivo por encima de 1.000 euros, más de un 50% de upside. Si hacemos un escenario optimista con un PER de 30, por ejemplo, y pesimista con un PER de 21, tendríamos el precio por encima de 1.100 con un PER de 30 dentro de unos años, y con un PER pesimista de 21, con este crecimiento estimado, tendríamos el precio por debajo de 800. El promedio es de 994. Voy a dejarlo como estaba, PER de 28, y tenemos el retorno anual compuesto del 9% más un 1% de dividendos si alcanzamos el precio objetivo en 5 años y por encima del 12% si lo alcanzamos un poco antes. Si corrige un poco más desde aquí, tendríamos un poco de margen de seguridad. Si hacemos una estimación de ingresos, en 2024 los ingresos fueron de 28.300 millones, estima un crecimiento de solamente el 10%. Se espera que la industria crezca de media al 9% al año hasta 2030. Creo que los ingresos de ASML pueden crecer de media con un 12%. O un poco más. La propia empresa tiene un guidance de entre 44 y 60.000 millones de euros de ingresos para 2030. Con mi estimación llego a 50.000 millones para 2030. Estaría en la parte baja del rango que nos da la empresa. En cuanto al margen neto, tenemos el margen actual en el 27%. Se espera que va a ir aumentando a medida que la empresa vende más máquinas con la última tecnología. Y os espera el margen bruto de entre el 56 y 60% desde el 50% actual. Voy a estimar que el margen neto aumenta un poco cada año hasta llegar al 30%. En cuanto al número de acciones en circulación, vamos a estimar que disminuye entre media un 1%. Y el múltiplo de salida vamos a dejar un múltiplo de salida de 28. Tenemos precio objetivo por encima de 1.000 euros y casi un 50% de upside. Y en el método anterior vimos upside de más de un 50%, siendo más o menos conservador con el crecimiento, y le he bajado el múltiplo de 34 que lo tenemos ahora, se lo he bajado a 28, nivel que hemos visto en muy pocas ocasiones en los últimos 10 años. Con eso tenemos el retorno anual compuesto del 9% si alcanzamos el precio objetivo en 5 años, más el dividendo del 1% y creciendo año tras año, lo que nos da retorno anual compuesto de doble dígito. Y si alcanzamos el precio objetivo antes, tenemos bastante buen retorno. Y cualquier corrección desde el nivel actual sería bastante buena oportunidad de inversión, pero bueno, habría que verlo en ese momento. Lo vamos a dejar aquí, como siempre, no es recomendación de inversión, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós.